Si a ustedes les llega, por ejemplo, están en su laboratorio y les llega la supervisión de su salud y revisa su libro de recetas y ve que ustedes preparan el agua de Alibur, les va a preguntar de qué farmacopea se basan. Si ustedes responden no, que se trata de una fórmula propia que yo he desarrollado, su salud no los va a premiar, sino que más bien los va a sancionar. ¿Por qué? Porque el agua de Alibur ya tiene su fórmula estandarizada y su procedimiento estandarizado en la farmacopea. ¿Y qué quiere decir estandarizado? Que el comité de farmacéuticos que elabora la farmacopea americana ha probado diversas fórmulas y ha designado que esa que se ha publicado es la mejor, tanto en fórmula como en procedimiento. Entonces, no hay alternativa. Si el preparado está en la farmacopea oficial, tengo que prepararlo basándome en esa fuente. De lo contrario, voy a ser sancionado. Ahora, el preparado no oficinal o no oficial es aquel cuya fórmula y procedimiento están en farmacopeas, pero que no son oficiales. Por ejemplo, yo puedo encontrar una fórmula, ¿no? Por decir, pomada de belladona. Puedo encontrarla en la farmacopea chilena. No se encuentra en las farmacopeas oficiales, pero la encontré en la farmacopea chilena. Entonces me baso en esa fórmula y en ese procedimiento, porque también al estar en una farmacopea se encuentra estandarizado. Pero la farmacopea chilena no es una farmacopea oficial. Entonces, este preparado será un preparado no oficial o no oficinal, ¿no? Entonces aquí vemos dos tipos de preparados galénicos. Unos que son oficinales porque están en las farmacopeas oficiales y otros no oficinales porque están en otras farmacopeas que no son las oficiales en nuestro país. Ahora, estos preparados galénicos, oficiales y no oficiales, se preparan en pequeños lotes, pueden prepararse en pequeños lotes en establecimientos farmacéuticos. Y en este caso, no llevan registro sanitario siempre y cuando se destinen a cubrir las necesidades internas de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en el Hospital Sabogal, hacemos agua de Alibur diariamente, unos 30 frascos, pero para satisfacer la demanda de nuestro hospital. Si lo hago de esa manera, este preparado no necesita de registro sanitario. Pero si ya lo pienso masificar, venderlo a otros establecimientos o venderlo a otros hospitales, ya en ese momento deja de ser un preparado galénico y pasa a ser un producto galénico. Ya no lo puedo elaborar en la oficina farmacéutica. Tengo que elaborarlo en un laboratorio farmacéutico y tengo que tramitar el registro sanitario ante la DIGEMIT. Entonces esa es la gran diferencia, ¿no? Pero vemos también actualmente de que eh, hay venta de estos medicamentos a pesar de que no tienen registro sanitario.
Y el caso más palpable fue durante la pandemia, el caso de la ivermectina, que después vamos a comentar. Bueno, el preparado magistral es aquel cuya fórmula y procedimiento de elaboración no se encuentra en la farmacopea. Es decir, que el preparado magistral no tiene ni fórmula ni procedimiento en la farmacopea. Puede existir en el establecimiento farmacéutico, pero puede ser creación de un profesional de salud, que puede ser el médico o puede ser el farmacéutico. Entonces, el preparado magistral nos da la oportunidad de crear, porque es ahí donde podemos formular. Pero después vamos a ver de que formular no es cosa de mezclar un insumo con otro y listo, tengo el medicamento. No es así, porque hay que investigar para poder desarrollar un preparado magistral. Ese es un punto que vamos a ver más adelante, cómo se desarrolla un preparado magistral. Si nosotros vemos un establecimiento farmacéutico, la gran cantidad de medicamentos que hay, todos ellos se iniciaron como preparado magistral en un área que se llama área de investigación y desarrollo de nuevas fórmulas. Así nace un nuevo medicamento. Pero como repito, para hacerlo hay que investigar. Y a veces esta investigación demanda muchos años. ¿Para qué? Para poder obtener un medicamento estable, seguro y eficiente. Estos preparados magistrales se pueden convertir en oficiales o se pueden convertir en no oficiales después de varios años de uso, que se ve su seguridad. Entonces el comité de farmacopea estandariza su fórmula y estandariza su procedimiento y lo incluyen en la farmacopea. Este preparado magistral puede ser también eh, elaborado con insumos semisintéticos, sintéticos o naturales. Y puede ser medicinal o puede ser cosmético. Aquí en nuestro país, por ejemplo, que tenemos pues una amplia variedad de plantas medicinales, podemos desarrollar gran cantidad de preparados magistrales. Pero como vuelvo a repetir, previa investigación. Entonces el preparado magistral nos da la oportunidad de desarrollarlo. Ahora, en cuanto a los preparados naturales, también estamos huérfanos, porque para empezar, las casas naturistas, que son aquellas que dispensan medicamentos naturales, no están a cargo de profesionales de farmacia, sino de empíricos. Y también tenemos el problema de que muchas de nuestras plantas nativas no se encuentran en la farmacopea, es decir, no están estandarizadas. Entonces, de esto se vale mucha gente inescrupulosa para comenzar a hacer múltiples preparados naturales que a veces los marketean como preparados mágicos. Incluso invierten dinero en publicidad que sale por televisión y sale por periódico, donde nos dicen, ¿no? Tal cual medicamento con tal planta hace efecto para tal, para cual, ¿no? Y a veces contratan médicos para que den el soporte, pero nunca, jamás
nos detallan algún estudio clínico que respalde eso que se asevera a través de la publicidad. Y bueno, ¿qué hacen nuestras autoridades? No hacen nada. ¿Qué hacen los directivos de nuestro gremio? Tampoco nada. Entonces hay que nosotros como participantes del colegio tenemos pues que ejercer presión sobre nuestros directivos para que puedan ir dando solución a estos problemas que no solo son del gremio, sino que son de salud pública y que a mediano o largo plazo pueden dar lugar pues a la pérdida de campo profesional por parte del farmacéutico, como ha ocurrido con otras actividades, ¿no? ¿Y qué hacemos en ese momento? Pues llorar o hacer marchas o hacer reclamos que no tienen ningún impacto, ¿no? Cuando aquí ya las leyes están dadas y lo único que tienen que hacer los directivos es coordinar con las autoridades, con la fiscalía, para poner el orden respectivo. Y también hacer proyectos de ley que favorezcan a nuestro gremio. Esa es la manera de trabajar. Bueno, entonces toda actividad farmacéutica está enmarcada dentro de la ley y las normas. En lo que respecta a las preparaciones farmacéuticas, hace 2 años salió a la luz una norma técnica, un manual para la elaboración de preparados farmacéuticos, donde tuvimos la oportunidad de ser convocados por la DIGEMIT y con cerca de 30 colegas más que se desempeñan en el campo privado, en otros hospitales y también en las universidades. Esta norma no es una norma perfecta, pero ya es parte de la autoridad ir perfeccionándolo, porque los farmacéuticos hemos aportado en la parte técnica, pero en la parte normativa ya compete a la autoridad. Y hay otras leyes que soportan a esta norma técnica eh, principal o puntual, que son la ley del trabajo farmacéutico, el reglamento de establecimientos farmacéuticos, la norma técnica de categorías de establecimientos del sector salud. Bueno, esta norma técnica es muy importante porque, por ejemplo, si ustedes se desempeñan en establecimientos farmacéuticos y quieren pues implantar el servicio de preparados farmacéuticos, hay algunas categorías de hospitales que están obligados a hacerlo. Y les digo esto porque generalmente las autoridades, que en la mayoría de los casos son médicos, que son administradores o incluso algunos mismos colegas, se oponen a la implantación del servicio de preparados farmacéuticos. Esto porque no lo comprenden, porque a veces nos dicen de que es una actividad fuera de tiempo, obsoleta, pero esto no es así. Es una actividad que se encuentra en vigencia y por lo mismo tiene una amplia normativa. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, el Hospital Sabogal es un hospital nacional y por esta categoría le compete tener obligatoriamente su servicio de preparados farmacéuticos bien implementado, como está actualmente. Muchos de nosotros tenemos a veces miedo a las supervisiones, pero en nuestro caso, como nos dimos o nos encontramos con una autoridad institucional intransigente, tuvimos que llamar a su salud para que llegara y verificara el estado calamitoso en que se encontraba el servicio de preparado farmacéutico. Y actuando de esta manera, la autoridad le hizo un severo llamado de atención al al gerente de nuestro hospital y le dio un plazo para que reactivara esa área. Entonces nosotros podemos actuar en coordinación con la autoridad y eso no es ser desleal, porque desleal con nuestro centro de trabajo, porque nosotros en primer lugar debemos ser leales a nuestros pacientes y en segundo lugar a nuestra institución, porque nuestros pacientes no se merecen preparados farmacéuticos de mala calidad. Entonces hay que establecer alianzas con la supervisión. Ese es un tipo de supervisión positiva.
Hay otras normas como el Manual de Dispensación de Productos Farmacéuticos que nos indican cómo se deben dispensar los preparados farmacéuticos. También en el Hospital Sabogal teníamos el problema de nuestra jefatura de farmacia, que como la consulta externa estaba saturada, mandaban a los pacientes al mismo laboratorio para que ahí les dispensen el preparado. Pero esto no puede ser porque el área de laboratorio es un área que debe tener el mínimo de tránsito posible. Y ahí no pueden llegar pacientes porque se puede contaminar el área. Y esto redundaría en un mal para el propio paciente. Entonces los preparados farmacéuticos se elaboran en un laboratorio y se trasladan a la farmacia respectiva para que puedan ser dispensados. Otras normas son el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento, que, bueno, en la actualidad, a pesar de que tenemos una norma específica, esta norma tiene ciertos vacíos, porque debido al cambio de gobierno no se terminó de implementar en su totalidad. Entonces la lanzaron así. Y aquí pues no contempla normativa referida al almacenamiento de insumos, porque los preparados no se pueden almacenar, ¿no? Pero los insumos sí. Y lo que se aplica aquí son las buenas prácticas de almacenamiento que se aplican en la industria farmacéutica, lo cual no debería ser, porque son actividades diferentes. Y también se aplican ciertos aspectos de las buenas prácticas de manufactura. Ahora, aquí hay que tener presente siempre de que el supervisor de la autoridad de salud nunca te puede exigir más que aquello que exige la ley. Y me refiero a lo siguiente, ¿no? De que hay ciertos vacíos en las normas. Por ejemplo, uno de los vacíos es el área de trabajo. ¿Cuántos metros debe tener el área de trabajo? Eso no especifica la ley. Entonces, a veces nuestros mismos colegas que actúan como supervisores nos llevan a la guillotina, ¿no? No sé por qué razón, hasta ahora no me explico por qué el farmacéutico, esa autoridad, se vuelve contra el farmacéutico. Esto no quiere decir que avale cosas que están fuera de la ley, sino que ponga trabas que la ley no contempla, ¿no? Por ejemplo, he visto casos donde le dicen a un colega, ¿no? Le dicen, mira, tu área no tiene el tamaño adecuado. Y si el colega le refuta y le dice, ¿y en qué te basas para decir eso? Simplemente cierra su supervisión y se retira y no da el permiso respectivo. Pero nosotros nos podemos defender, no debemos tener miedo a defendernos, porque eso es abuso de autoridad. Si un supervisor te exige lo que la ley no contempla, eso es abuso de autoridad. Entonces te puedes defender legalmente. Y en este caso, lo que no contempla la ley, el supervisor te lo puede comentar como una sugerencia, pero no te puede negar por esta razón ni el permiso y menos aún ponerte una multa o un cierre de establecimiento, ¿no? Por eso los farmacéuticos debemos conocer la ley en lo que nos compete, para que de esa manera no se cometan abusos contra nosotros, que queremos ser formales. Esta norma la puedes leer en la página web de la DGMI o se escriben a mi correo, yo les puedo enviar esta norma que es un manual que cuando nosotros empezamos, cuando nosotros tenemos un emprendimiento, debemos acudir a esa norma. En el año 2009 también quien les habla, junto con otros colegas que se dedican a la preparación de fórmulas farmacéuticas, creamos la Asociación de Farmacia Galénica y Natural para apoyarnos a nivel nacional en esta actividad. Y si ustedes desean también, les puedo dar información sobre esa asociación que brinda un soporte a quienes quieran emprender en este tema tan bonito de los preparados farmacéuticos. Bueno, hacer un preparado no solo implica adquirir conocimientos respecto a las preparaciones, o sea, conocer fórmulas, insumos, técnicas de elaboración, sino que también tienes que prepararte para hacer tus funciones administrativas.
En un establecimiento farmacéutico, las funciones administrativas y las funciones técnicas las puede hacer un solo profesional. Pero cuando esta actividad ya se incrementa, ya tienen que ser necesariamente dos colegas diferentes, ¿no? Que tienen que hacer la labor de planificación, de dirección, de organización, de control, de planificación y de orientación. Si tú no realizas funciones administrativas y te dedicas solo a la parte técnica, pues tu emprendimiento de preparados farmacéuticos nunca va a desarrollar y se va a mantener estático o va a empezar a tener muchos problemas que tienen que ver precisamente con la falta de una correcta administración. Ahora, la administración no implica, como muchos creen, de llegar al establecimiento y ver cuánto dinero ingresó, cuánto dinero salió y sacar el saldo, ¿no? Ese es simplemente un tipo de control contable. Las funciones administrativas empiezan con una primera función que se llama la planificación. Entonces, si tú quieres empezar este emprendimiento, tienes que sentarte en un escritorio y empezar a evaluar todos los aspectos relacionados con eh, con este negocio, digamos así, ¿no? O con este servicio si hablamos de un hospital o de una clínica. Entonces, aquí te vas a hacer muchas preguntas a las cuales les tienes que dar respuesta. Y le das respuesta evaluando tu medio externo y tu medio interno. Por ejemplo, una pregunta que te puedes hacer es, ¿con cuántos y con cuáles insumos voy a trabajar? ¿No? Entonces hay muchas maneras de dar respuesta a estas preguntas. Tienes que estudiar el mercado externo, tienes que estudiar la competencia, o puedes irte a una posta que quede dentro de tu comunidad y en el área de estadística buscar cuáles son las enfermedades preponderantes en tu entorno. Y eso te da una idea de más o menos qué insumos tener y qué cantidad, con cuál de ellos empezar. Hay que estudiar también si hay médicos en tu comunidad y si estos médicos prescriben o tienen tendencia a prescribir preparaciones farmacéuticas. A todo esto se le llama planificación. Tienes que ir viendo también la parte económica nacional. Por ejemplo, en la actualidad está subiendo el dólar y todos los insumos vienen del extranjero, o sea, son importados. Porque acá en el Perú no tenemos pues una industria química propia. Entonces, ¿qué voy a hacer respecto a esa situación? ¿Voy a comprar insumos? ¿Voy a restringir mi cantidad de insumos? ¿O voy a seguir comprando aquellos que rotan más? Todas esas decisiones las tomas en esta parte que se llama la planificación. Ahora, aquí hay que decir de que los insumos son parte de tu capital de trabajo. Es decir, los insumos van a ser los que te van a generar utilidad. Por eso las decisiones que tomas van a ser críticas respecto a estos insumos. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo cada una de estas actividades y la fortaleza que tiene el farmacéutico es que conoce bien la parte técnica. Entonces, administrar este tipo de negocios se le hace bastante fácil. Entonces, el preparado farmacéutico comprende las fórmulas magistrales y los preparados oficinales y no oficinales. Aquí quiero aclarar algo respecto a la fórmula magistral. La fórmula magistral solo se prepara para un paciente frente a la presentación de la receta médica o cuando
el profesional farmacéutico lo recomienda, ¿no? Por ejemplo, una pomada para el dolor. Para que te receten una pomada para el dolor o te prescriban una pomada para el dolor, no tienes pues que sacar tu cita en salud y sacar cita con el traumatólogo para un simple dolor, ¿no? Entonces eso puede ser evaluado y prescrito por el farmacéutico en función a su actividad en la atención primaria de salud. En esta última pandemia, por ejemplo, se hablaba de la ivermectina magistral, ¿no? Ocurre que hay situaciones críticas, cuando hay situaciones críticas, a veces el ser humano entra en pánico. Entonces llega al extremo de que para salvar su vida o mantener su salud, se pasa por encima a la ley. Y eso es lo que nos ocurrió en la pandemia. Pero no debemos olvidar de que somos profesionales de salud y cuando hay una situación crítica, siempre el profesional de salud, por su formación y sus conocimientos, tiene que mantener siempre la cabeza fría y la serenidad y evaluar cada situación. Por ejemplo, en el caso de la ivermectina se recomendaba porque había un estudio australiano preclínico in vitro que nos decía de que a ciertas dosis inhibía al virus del COVID. Pero nadie leyó completamente este trabajo porque en las conclusiones decía de que esto todavía no se puede extrapolar en seres humanos porque se tendrían que usar pues dosis excesivas. Sin embargo, muchos médicos empezaron a prescribir la ivermectina y con sorpresa vimos pues que lo hacían a la misma dosis que se usa como antiparasitario. Y bueno, el hecho fue de que se agotaron los insumos en los laboratorios porque la verdad es que la ivermectina no se vendía tanto, por eso los laboratorios no tenían tanta materia prima en sus almacenes, pero fue tal el pánico que la ivermectina se agotó. Entonces muchos colegas, sin tener el respaldo clínico que estas fórmulas magistrales y oficinales requieren, se pusieron a elaborar ivermectina porque empezaron a importar el, el insumo y empezaron a averiguar qué fórmula podían utilizar. Sin embargo, se dio con la sorpresa de que la ivermectina es muy poco soluble en agua y por lo tanto no se absorbe bien en el intestino. ¿Y por qué no se absorbe bien en el intestino? Porque se usa como antiparasitario y es en el intestino donde debe actuar. Entonces, al ver esto, quien les habla solicitó al Colegio Farmacéutico Nacional que se manifestara respecto a la preparación de ivermectina en la oficina farmacéutica, pero nunca lo hicieron y nunca dijeron por qué. Entonces esto siguió, ¿no? Algunos publicaban en las redes sociales de que le había hecho bien al abuelito, a la tía. Caímos entonces en la especulación y en la anécdota. Nosotros, los profesionales del medicamento, ¿no? Entonces algunos colegas decían, no, mira, le he hecho bien a su abuelito, entonces hay que elaborar. Sí, pero el estudio clínico de repente fue efecto placebo, de repente se curó por sí solo, por sus mismas defensas. No, que después de tratamiento por 14 días ya la ivermectina lo sanó. De repente fueron sus propias defensas. Pero bueno, esto siguió. Incluso hubieron gobiernos regionales que elaboraban ivermectina en colegios, en universidades. Y cuando uno llamaba por teléfono y decía, quiero hablar con el director técnico, decía, aquí no hay director técnico, acá todos trabajan igual. Digo, sí, pero ¿quién asume la responsabilidad si aparecen efectos adversos? Como que los hubieron, ¿no? En el Hospital Sabogal entraban personas que decían que habían consumido ivermectina magistral y
estaban teniendo reacciones adversas. Pero ¿quién asumía la responsabilidad? Nadie daba la cara. Entonces esto nos enseñó de que todo preparado debe ser respaldado siempre por estudios clínicos mínimo de fase 2 y que se deben elaborar de acuerdo a las normas vigentes. Por ejemplo, la norma vigente nos dice que el preparado magistral no se debe elaborar en grandes lotes, pero con la ivermectina lo hicimos y sin tener estudios clínicos. Entonces, que vaya como anécdota para tenerlo presente y evitar pues este tipo de situaciones que afectaron la salud pública, porque hoy en día, por ejemplo, tenemos virus mutantes, pero algunos de ellos pueden haberse debido a la presencia de ivermectina. Entonces, más se hace daño que bien. Estas son las farmacopeas oficiales que les mencionaba, ¿no? Y tener en cuenta de que a veces las farmacias o boticas no tienen servicio de preparados, entonces lo pueden encargar a otra farmacia. Pero para esto tienen que hacer un convenio o un contrato con esa farmacia y ambos asumen la responsabilidad compartida. Ese contrato se tiene que presentar ante la DIRES o la DIRIS, como se llama ahora. Debe estar firmado por los representantes legales de ambos establecimientos y firmada también por un notario público. Entonces, en ese momento, la DIRESA emite una resolución donde nos autoriza a trabajar de esta manera, mediante un contrato con terceros. Entonces, en este caso, la responsabilidad por la preparación es asumida por ambos establecimientos, ya que uno prepara y el otro dispensa. En este caso, los preparados no necesitan de registro sanitario. Hay que tener en cuenta de que la normativa considera producto terminado cuando el preparado ya está eh, dentro de su envase debidamente rotulado. Si nosotros, por ejemplo, preparamos una pomada y por falta de tiempo la dejamos en el mortero, bien tapada puede ser con un plástico o con un papel craft, eso significa que estamos dejando el trabajo a medio hacer, con las consecuencias del caso, que puede ser la contaminación. Por eso hay una etapa en la elaboración de los medicamentos que se llama la etapa de la planificación. Y una de las cosas que planifico es el tiempo de preparación. Y este tiempo de preparación incluye el envasado y el rotulado. Es por eso de que alguna bibliografía considera el envase como parte de la preparación. Y después vamos a ir viendo por qué razón. La materia prima es cualquier sustancia activa o inactiva que es usada en la elaboración del preparado farmacéutico. Esta materia prima proviene de proveedores autorizados y se trata de materia prima importada. Los principales importadores o fabricantes de materia prima para la farmacia son los países asiáticos, los países norteamericanos y los países europeos. ¿Y esto por qué? Porque, como dije hace un momento, nuestro país carece pues de industria química propia, por diversos motivos. Entonces, tanto en la industria farmacéutica como en la oficina farmacéutica se usan insumos importados. Ahora, estos insumos importados son vendidos por representantes que
aquí en nuestro país toman el nombre de droguerías. Cuando tú empiezas un emprendimiento de preparados farmacéuticos, debes tener tu lista de proveedores. Y para tener una lista de proveedores, tienes que hacer una selección de proveedores. Y esta selección parte primero por solicitar la documentación adecuada, el RUC, la resolución de autorización sanitaria que les da DIGEMIT y también solicitar documentos que acrediten experiencia, como son las facturas y las boletas. A veces también hay colegas que solicitan información a los clientes de estos proveedores. Llaman a los colegas en farmacias, en hospitales y les preguntan si es cumplido, no es cumplido, cómo es la calidad de sus insumos, etcétera. Entonces, todo esto nos permite formar un archivo o file donde están todos nuestros proveedores que, como la ley exige, deben estar autorizados por la autoridad de salud, la autoridad municipal y por la autoridad tributaria. Entonces, cuando llega su salud a tu establecimiento, también te va a pedir este registro. Te va a decir, a ver, doctor o doctora, muéstreme su registro de proveedores. Otro archivo que te va a pedir la autoridad de salud es también tus constancias de adquisición de insumos, facturas o boletas. ¿A quién le compraste? Si esos proveedores a los cuales le compraste son autorizados o no. Eso es lo que verifica la autoridad de salud. Si por ahí al azar sacan un insumo de tu anaquel y te piden la factura y no la encuentras, ahí vas a tener una sanción, ¿no? Entonces en esto tienes que ser bien acomedido y cuidadoso, ¿no? Para poder eh, hacer frente a estas situaciones de supervisión. El material de empaque vienen a ser en este caso, los envases y las etiquetas. En el caso del material de empaque, también necesitas proveedores debidamente autorizados. Esto también tiene que tener un archivo y, al igual que en el caso de los insumos, cada vez que te llevan un envase, tiene que ir acompañado de un protocolo de análisis que certifique que eh, ese empaque o envase es de calidad farmacéutica. Entonces, todos estos cuidados hay que ir viendo, todos estos cuidados están en la norma y hay que cumplirlos porque de lo contrario hay sanciones por parte de la autoridad de salud. Cuando recepcionamos materia prima, hay que tener en cuenta de que debe llevar siempre un rótulo donde se indica pues el nombre de la materia prima, el cual debe ser perfectamente legible, debe ser legible. Ahora, las materias primas pueden tener dos tipos de nombre. El nombre químico y el nombre comercial, ¿no? Por ejemplo, tenemos nombre químico que puede ser lauril sulfato de sodio, pero el nombre comercial puede ser Texapón. Entonces, por eso hay que establecer una buena relación con los proveedores para que nos puedan ir informando de esta situación, ¿no? Porque a veces se da casos anecdóticos, ¿no? Se nos acaba el lauril sulfato de sodio y llamamos a nuestro proveedor estrella, le hacemos el pedido, pero nos dice, ¿sabes qué? No tengo.
solo tengo Texapón, pero viene a ser lo mismo, ¿no? Las mismas propiedades. Lo que pasa es que uno es el nombre comercial y el otro es el nombre químico. Entonces, por eso también debemos tener un archivo de, de insumos donde además de las características físico-químicas, tengamos pues su sinonimia y tener buena comunicación con los proveedores, ya que estos nos brindan información muy valiosa que nos puede servir en el momento de tomar una decisión. Ahora, de acuerdo a ley, hay cierta información mínima necesaria que se debe incluir en la etiqueta. Hay algunos colegas que mandan a hacer las etiquetas a imprentas y aquí hay que tener cuidado de que tengan toda esta información que debe ir pues en el envase tanto del preparado como del insumo. En este caso esta información es del insumo. El nombre de la materia prima expresado en denominación común internacional, el nombre del fabricante y del importador, la fecha de caducidad o de vencimiento. En este caso, los insumos sí tienen fecha de vencimiento, por eso hay que aplicar las buenas prácticas de almacenamiento. Esta norma de buenas prácticas de almacenamiento incluyen también las condiciones especiales en las cuales debemos almacenar el insumo, porque hay insumos que tienen características especiales. Por ejemplo, la urea es higroscópica, entonces hay que colocarla en ambientes de humedad controlada. Igualmente deben indicar su cantidad, que es el contenido total, y la pureza en porcentaje. Para saber si un proveedor está catalogado como distribuidor de insumos, se debe pedir pues como mínimo el número de RUC, la autorización municipal y la autorización sanitaria de funcionamiento. Cuando ya hablamos de elaboración de preparados farmacéuticos, esta elaboración se debe hacer de acuerdo a procedimientos estandarizados o normalizados. Hay dos formas de estandarizar. Si el preparado está en la farmacopea, quiere decir que ya está normalizado, ya está estandarizado. Sea que se trate de una farmacopea oficial o no oficial. Si se trata de preparados magistrales, ahí sí nosotros tenemos trabajo, porque tenemos que normalizarlos y elaborar lo que la autoridad de salud llama fichas técnicas. Entonces ahí vamos a colocar la fórmula y el procedimiento estandarizado. En este procedimiento estandarizado, también es bueno considerar las características del envase donde va a ir el preparado. Ahora, toda esta responsabilidad por la preparación recae en el director técnico, cuyo nombre debe ir pues en la etiqueta del preparado. Ahora, la norma referida a preparados farmacéuticos nos dice de que no debemos usar como insumos productos terminados, es decir, formas farmacéuticas,
que pueden estar envasados o pueden estar a granel. Sin embargo, lo hacemos porque hay un grupo de pacientes, que son los pacientes pediátricos, que a veces requieren preparaciones que competen a ciertos principios activos que no podemos obtener al estado puro. Entonces tenemos que utilizar la forma farmacéutica. Es el caso, por ejemplo, del captopril, 4 miligramos jarabe, que lo hacemos utilizando la tableta de captopril y muchas otras preparaciones que vamos a ver más adelante y que nos sirven en este caso para satisfacer la necesidad del paciente pediátrico, que, que no puede pues encontrar en, en las farmacias o boticas el medicamento que necesita y por eso acude a la preparación magistral. Bueno, esta es la información que debe ir en los rotulados de los preparados. Es información mínima. Y bueno, como anécdota, nosotros recibimos una llamada de atención por parte de su salud porque debido al pequeño tamaño del recipiente, no habíamos considerado toda esta información. La habíamos recortado. Pero eh, tuvimos pues que hacer las correcciones necesarias para que vaya toda esta información. Aquí hay que tener en cuenta que los preparados farmacéuticos no tienen fecha de vencimiento, porque para determinar la fecha de vencimiento de un medicamento se necesita pues hacer un estudio de estabilidad, lo cual es imposible de hacer debido a la pequeña cantidad de unidades, tratándose de preparados galénicos que se elaboran. Entonces, lo que se pone es la fecha de elaboración, no la fecha de vencimiento. Un preparado farmacéutico, eh, en promedio, solamente debe tener vigencia durante 20 días, o sea, se debe usar durante 20 días. Y si tiene más del 25% de agua en su composición, debe llevar un conservador. Si después de esos 20 días le sobra al paciente preparado, este debe ser desechado. Por eso debemos estar siempre en contacto con el paciente y darle las pautas necesarias para evitar pues casos de intoxicaciones o de reacciones adversas. Hay que recordar de que el contacto con el paciente no termina con la dispensación, sino que va más allá. Y esto lo sabemos porque existe lo que se llama el seguimiento farmacoterapéutico. Entonces, los preparados farmacéuticos también pueden ser sometidos a un seguimiento farmacoterapéutico. Hay ciertos libros que nos exige la autoridad, como por ejemplo el libro de recetas. Gracias a la tecnología, ahora este libro de recetas se puede hacer en Excel. La autoridad lo permite o puede ser manual. Sin embargo, acá nuestra autoridad de salud a veces pide cosas absurdas. Por ejemplo, estamos en el siglo XXI y te exige que este libro eh, sea sellado por la autoridad. Entonces tienes que hacer tu trámite, llevar el libro al
a la direza y que le pongan su sello, ¿no? Lo cual es un absurdo porque se trata de llevar un registro pormenorizado por seguridad de los pacientes, pero ese sello no le quita esa importancia, ¿no? Ni se la resta. Ahora, otro absurdo es que te permiten utilizar eh, el Excel para hacer el registro, lo cual te ahorra un montón de tiempo, pero te exigen de que esas hojas sean impresas y sean pegadas en el libro. Entonces, todo el tiempo que te ahorraste lo pierdes nuevamente al hacer esa actividad, que es absurda, ¿no? Por cuanto eso se puede visualizar en un archivo virtual. Bueno, también obligatoriamente hay que tener manual de procedimientos operativos. La autoridad de salud le llama pomposamente los procedimientos operativos estándar. Si ustedes revisan los libros de administración, vas a ver de que un procedimiento y es algo estandarizado, entonces, y algo operativo. O sea, el nombre procedimiento ya te da a entender que es algo operativo, porque se trata de actividades que vas a realizar para cumplir un objetivo y ya están estandarizados. Al ser un procedimiento, tiene que estar estandarizado. Entonces, el nombre rimbombante de procedimiento operativo estándar está de más, ¿no? Está redundando. Los famosos POEs. A muchos colegas les ha devuelto la autoridad su manual de procedimientos y les ha negado el permiso simplemente porque no pusieron manual de procedimientos operativos estándar en el título, lo cual es un abuso de autoridad, porque en ninguna norma dice que debe ser así. Bueno, entonces estos manuales son de dos tipos. Los procedimientos administrativos, por ejemplo, la recepción de materia prima o de insumos, y procedimientos de tipo técnico, que puede ser, por ejemplo, el procedimiento de elaboración de agua de alibur o de agua de azar. ¿Qué prohibiciones nos exige la ley? Cuando hablamos de prohibiciones, quiere decir de que si estas prohibiciones se detectan, entonces se hacen acreedoras a una sanción. Pero sin embargo, vemos en nuestra realidad que no ocurre así. La norma nos dice de que está prohibida la elaboración de preparados farmacéuticos en tópicos, en gimnasios, consultorios profesionales, centros de bellezas, eh, centros de cosmiatría, casas naturistas, etcétera. Eh, pero si nosotros nos damos una vuelta por los centros de belleza, ahí vamos a ver pues que se ofrecen pomadas, cremas, lociones. Y cuando vamos a ver la etiqueta, no hay ningún farmacéutico responsable. Tampoco dice dónde se prepara. Y si preguntas, nadie te da razón. Pero ¿qué hace la autoridad? ¿Qué hacen nuestros directivos? No hacen nada, ¿no? Ahora, también está prohibida la elaboración masiva de preparados, tanto oficinales como magistrales. Sin embargo, vemos en la televisión que ofrecen preparados naturales como si fueran magistrales. El mismo caso de la ivermectina, ¿no? 3.000, 5.000 unidades preparadas en un gobierno regional. A un preparado farmacéutico tampoco le puedes hacer control de calidad. La ley no exige hacer control de calidad en el producto porque es algo imposible por la mínima cantidad de preparados que se hacen. Pero si lo vas a hacer masivamente, ahí sí te exigen controles de calidad.
físico-químico, microbiológico. ¿Y eso quién lo hace? El laboratorio fabricante. Entonces, en el caso de la ivermectina, eh, a grandes lotes, ¿quién le hizo control de calidad? Nadie. ¿Quién nos garantiza que hizo efecto en el paciente? Nadie, porque no había director técnico. También la norma nos dice que está prohibida la elaboración de preparados por parte de personas sin estudios. Sin embargo, la autoridad de salud no dice nada de los famosos preparados artesanales. Y tampoco lo dicen las directivas de los colegios farmacéuticos, ni el nacional, ni el departamental, en ninguno de los casos. Entonces eso sigue, se está incrementando, porque las personas ven de que es un negocio muy lucrativo y que nadie les hace nada. Entonces, como dicen, la falta de ley te hace atrevido y siguen avanzando. Y eso pone en peligro esta actividad que en algún momento, de repente, en el Congreso pueden dar alguna ley que diga de que no es necesario el farmacéutico para ser preparados. Entonces, ahí, ¿qué van a hacer las directivas? Simplemente llorar o organizar marchas y lamentar. Bueno, hace un momento dijimos de que en el caso del área física, la norma no especificaba el tamaño de esta área, pero lo que sí especifica es que como mínimo debe tener estas zonas bien delimitadas y separadas entre sí. Aquí te podrás dar cuenta de que tampoco se coloca metraje. Entonces, nadie te puede exigir que, como dicen, ¿no? En el croquis le pongas metraje, porque la ley no lo exige. Aquí debes tener una zona de almacenamiento, una zona de actividades administrativas, o como le llama la norma, la zona de evaluación farmacéutica, una zona de lavado y acondicionamiento de materiales y la zona de producción. En algunos casos, cuando recién inicias este emprendimiento, puede ser de que en una sola área estén todas estas áreas. Pero lo que debes hacer en ese caso es identificarlas por medio de la señalética correspondiente, ¿no? Entonces, hay colegas, por ejemplo, que colocan su área de preparación con mesas de trabajo y empotran en las paredes anaqueles para colocar sus insumos. Como trabajan en pequeños lotes, no es necesario pues tener un área de almacenamiento separada. Y al costado tienen un cañito con su lavatorio donde hacen el lavado y secado de materiales. Ahora, en la zona de producción es donde se elaboran los preparados y debe estar separada en áreas, área para sólidos, área para líquidos y área para semisólidos. En esta zona de producción nunca se deben dispensar los preparados. Se debe hacer en el área de dispensación correspondiente. Bueno, lo que sí exige la ley es que las superficies deben ser lisas, fáciles de limpiar y con adecuada protección contra insectos y otros animales. Debes tener tu certificado de fumigación. Y generalmente el material que se usa como recubrimiento es la mayólica, que es un material de fácil limpieza. Ahora, el mobiliario, el equipo y otros recursos que vamos a revisar acá, eh,
no constituyen capital de trabajo, son más bien eh, recursos que van a ir perdiendo valor conforme avance el tiempo. Por eso debemos adquirir de él lo mínimo necesario, ¿no? Lo mínimo necesario. Hay colegas que a veces cometen el error de adquirir, por ejemplo, equipos altamente sofisticados y después ya no les queda capital para invertir en los insumos, lo cual es contraproducente porque es en los insumos, como repito, donde va a estar tu utilidad. Entonces es ahí donde te debes concentrar. El equipo se recomienda que sea un equipo versátil, un equipo que te sirva para varios aspectos de la preparación. Por ejemplo, en el caso de la balanza, de nada vale pues que te compres una balanza analítica si no vas a hacer preparados pediátricos, ¿no? Entonces hay que adquirir una balanza de sensibilidad y de capacidad adecuada a los preparados que vamos a elaborar. Igualmente, la norma exige refrigerador, pero si no vas a tener preparados, como por ejemplo la loción de eritromicina o la loción de clindamicina que requiere refrigeración, entonces de nada vale que te compres refrigerador, porque no te va a servir y lo vas a tener ahí y se va a ir depreciando conforme pase el tiempo. A veces no podemos comprarnos equipos sofisticados, por ejemplo, un equipo de baño María, donde puedes regular el tiempo y la temperatura. Eso cuesta mucho dinero. Pero puedes acondicionar un baño María utilizando una plancha eléctrica, termoeléctrica de calentamiento o una cocinilla, ¿no? Entonces colocas, por ejemplo, una olla de acero inoxidable y ese recipiente te puede servir como baño María, o sea, para proveer calor indirecto por medio de el calentamiento de agua. El mobiliario también tiene que ser el mínimo indispensable, sobre todo cuando recién inicias actividad. Los anaqueles y vitrinas y las sillas necesarias para los operadores. Todo esto lo considera la normativa y en el caso de material de vidrio hay que usar material de laboratorio que sea hecho con vidrio borosilicato. El vidrio borosilicato se caracteriza porque tiene pH neutro, es totalmente inocuo y es resistente al calentamiento. Este material de vidrio ya lo conocemos porque lo utilizamos en los laboratorios de la universidad y todos sabemos que deben tener sus marcas que indican la calidad, ¿no? Hay, por ejemplo, de marca Pirex, de marca Kimax, porque hay también en el mercado de dudosa procedencia, pero esos no tienen las características de calidad y pueden dar lugar a algunos accidentes. Ahora, aquí en el material, tanto de vidrio, de porcelana como de metal, también hay que escoger eh, aquel material que sea versátil, es decir, que te sirva para diversos preparados. Por ejemplo, ¿de qué te vale comprar mortero de porcelana si no sirve para sustancias coloreadas como por ejemplo el sulfato de cobre? Si usas un mortero de porcelana para triturar el sulfato de cobre,
la porcelana va a absorber el color azul en este caso, del sulfato de cobre, y va a quedar totalmente inutilizado. Entonces, mejor trabajas con el material de vidrio que no tiene este problema. Igualmente, el material de metal debe ser hecho de acero inoxidable. Ya no se acepta pues de hierro, de cobre, porque se oxidan, se deterioran. Y el acero inoxidable es el más estable, el más inocuo y el que dura más tiempo. Lo que sí es obligatorio es em, colocar un termohigrómetro en cada una de las áreas donde vas a colocar tanto insumos como en las áreas de preparación. De acuerdo a la preparación que realices, vas a necesitar algún tipo de papel, como el papel de filtro. Es obligatorio el vestuario. Aquí se debe utilizar mandil de manga larga, que es el mandilón. Igualmente guantes, mascarilla y gorro. A muchos colegas les es bastante engorroso utilizar guantes durante la preparación. Entonces, eso lo puede reemplazar haciendo una buena higiene de manos, desinfectando con alcohol de 70 grados, y también debes usar las uñas totalmente cortadas, recortadas. Con esas características no es necesario el uso de guantes. Por eso debes tener tu dispensador de jabón líquido para realizar la higiene respectiva. Bueno, conforme avance el tiempo y tu negocio va mejorando, puedes ir adquiriendo algunos equipos que al comienzo no son obligatorios, como por ejemplo el mezclador con agitador helicoidal, el equipo de baño María, la encapsuladora, las selladoras, el equipo de aire acondicionado, etcétera. Y lo que sí nos exige la norma es tener una suma de indicadores que nos sirven pues para tener una idea de cómo es que marcha la calidad de nuestro emprendimiento. Y aquí considera algunos, ¿no? Como el porcentaje de preparados farmacéuticos atendidos. En este caso debe ser el 100%, porque si dejas de atender, eh, simplemente estás dejando de satisfacer la necesidad de salud de un paciente. Quiere decir que no estás cumpliendo tu objetivo. Entonces los indicadores nos muestran si nos estamos alejando o si nos estamos acercando a aquellos objetivos que determinamos durante la etapa de planificación. Es igual que cuando vas con un carro rumbo a Barranca y durante el trayecto te vas fijando en los indicadores. Así vas a saber si te vas a alejar o te vas a acercar a esa ciudad hacia donde te estás dirigiendo. Igual utilidad tienen estas herramientas que llamamos indicadores. Entonces nos van a permitir si nuestro negocio está avanzando, y si no está avanzando, si no cumple con los indicadores, entonces hay que buscar la razón. Y eso demanda tiempo. Por eso a veces es necesario tener un colega eh, orientado hacia la parte administrativa y otro colega orientado hacia la parte técnica.
Bueno, lo referido vienen a ser las generalidades respecto a la preparación farmacéutica. Estas generalidades las debemos tener en cuenta cuando vamos a iniciar un emprendimiento o cuando vamos a iniciar un servicio de preparados a nivel hospitalario, que es un buen emprendimiento porque va a dar trabajo a colegas especializados. Ahora, en esta segunda parte nos vamos a referir a las operaciones básicas y a los procesos. Para que tú puedas tener habilidad y experiencia en la preparación de medicamentos, el secreto es dominar dos aspectos que son los pilares fundamentales en la elaboración de medicamentos y de cosméticos. Uno es el conocimiento de los insumos y otro es el conocimiento de las operaciones básicas o llamadas también operaciones unitarias. Muchos de nosotros se acordarán de este nombre, operación unitaria, porque lo llevamos en el curso de farmacotecnia. Y ahí nos dijeron pues de que la operación unitaria es un paso básico que implica la aplicación de una forma de energía sobre la materia, que en este caso es la materia prima farmacéutica. Estas operaciones unitarias, concatenadas en forma lógica, van a producir cambios físicos o transformaciones sobre las materias primas, formando pues el medicamento o el cosmético. Entonces, el dominio de los fundamentos de estas operaciones básicas es el inicio para adquirir la especialidad en esta actividad. Si tú dominas y sabes las características de los insumos y sabes el fundamento de tus operaciones básicas, no va a haber ninguna formulación que no puedas elaborar. E incluso puedes llegar a crear nuevas formulaciones. En el caso de los insumos, yo te recomiendo hacer fichas de cada uno de ellos, donde coloques sus características físicas, químicas, dentro de ellas la solubilidad y también para qué tipo de preparados se utilizan, ¿no? Esto podrían hacerlo como una especie de práctica dentro de su actividad profesional y eso le va sirviendo para ir haciendo repaso y para tener un archivo, ¿no? La finalidad es tener un archivo con estas fichas de insumos, porque al comienzo no todo lo podemos tener en la mente, ¿no? Es imposible. Este archivo nos va a servir de referencia para poder ubicar información que es básica durante la elaboración. Entonces va a ser de gran ayuda y por eso es útil invertir en él el tiempo necesario para poder tener la información más importante de todos aquellos insumos con los cuales vamos a trabajar. Ahora es imposible que podamos trabajar con todos los insumos que existen en el mercado farmacéutico. Por ejemplo, en salud tenemos lo que se llama el petitorio de insumos farmacéuticos. No trabajamos con todos, sino con aquellos que son versátiles, porque sería imposible adquirir todos los insumos que existen en el mercado. Aquí en este curso vas a ir conociendo
aquellos que se usan más. Y vas a ir haciendo pues tu relación para cuando te animes a hacer este emprendimiento, puedas responder a la pregunta ¿qué comprar? Que es una pregunta básica en la logística. Y aquí también vamos a revisar, a partir de nuestra próxima reunión, vamos a revisar cada una de las operaciones básicas y cuál es su fundamento, lo cual es importantísimo antes de empezar a hablar de las preparaciones propiamente dichas. Generalmente las operaciones básicas se nombran por su infinitivo, que es la terminación ar, er o ir. Por ejemplo, pesar, diluir, pulverizar, evaporar, etcétera. Y cuando estas operaciones unitarias están concatenadas lógicamente una tras de otra, entonces decimos que tenemos un proceso. Todo proceso tiene un objetivo y ese objetivo es la elaboración de un medicamento o de un cosmético. Entonces, por ejemplo, si queremos iniciar una operación con el desecado, ponemos desecar. Y luego del desecado sigue la pulverización, pulverizar. Y luego de pulverizar sigue tamizar. Y luego de tamizar, pesar. ¿Y cómo voy aprendiendo eso? Pues aprendiendo el fundamento de cada una de estas operaciones. Ahora, estos procesos se grafican mediante un esquema que se llama el diagrama de flujo o flujograma. Por eso cuando te reúnes con tus colegas y hacen los procedimientos de elaboración de cada una de las fórmulas, lo que vas a mencionar en esos procedimientos son operaciones básicas. Y en la siguiente hoja lo que vas a hacer es el diagrama de flujo o flujograma. Entonces, cuando la autoridad de salud llega a supervisarte y te pide tu manual de procedimientos, va a verificar que estén los procedimientos y que estén los flujogramas. Porque si te falta uno de ellos, te va a llamar la atención. Entonces hay que saber elaborar estos procedimientos. Y hay diversos modelos, ¿no? Si escribes a mi correo, puedes solicitarme un modelo de procedimientos y elaborar como una práctica un procedimiento de elaboración que se haga en este servicio de preparados farmacéuticos. Ahí te estoy dejando mi correo, que es julioqf@hotmail.com. ¿No? Entonces siempre es bueno entrar en contacto y bueno, aquí en esta Asociación de Farmacia Galénica Natural tenemos una base de datos donde tenemos información tanto de tipo administrativo como de tipo técnico. Y tenemos un archivo justamente que se trata de cómo elaborar procedimientos y ejemplos de procedimientos. Bueno, hasta ahí llegaríamos en la reunión del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Pueden activar sus micrófonos si desean o hacer la pregunta a través del chat. Doctor Julio, buenas noches. Sí, Quisiera hacer una buenas noches. consulta Sí, claro. sobre
Por ejemplo, los preparados de salud que se prepara, la pomada salicilada, ¿Ya? Sí. ¿Cuál es la ponemos pregunta? ponemos una fecha de vencimiento, no me equivoco, poníamos de 6 meses. Sí. Bueno, mire, gracias por la pregunta. La norma que está vigente especifica que los preparados no llevan fecha de vencimiento. ¿Esto por qué razón? Porque ¿de dónde sale la fecha de vencimiento? La fecha de vencimiento sale de un estudio de estabilidad. En este estudio de estabilidad, el farmacéutico de control de calidad escoge muestras por cada lote y lo somete a condiciones normales o a condiciones críticas y va cada cierto tiempo tomando muestras para ver cómo responde el principio activo y cómo responden los excipientes a través de estudios justamente físico-químicos, como por ejemplo el uso de un HPLC. Esto, de acuerdo a la legislación, se debe hacer por lote, porque cada lote tiene una fecha de vencimiento diferente. Eso no se puede hacer con los preparados, porque si se trata de preparados oficinales, lo haces a pequeños lotes. Supongamos que haces 100 y toman como muestra 30 de ellos. Cuando terminen de hacer el control de calidad, ya el producto se ha utilizado. Entonces, ¿cómo puedo determinar la fecha de vencimiento? Y si preparas nuevamente, va a ser otro lote, vas a tener que hacerle también las pruebas para determinar la fecha de vencimiento. Entonces es algo imposible de aplicar en un preparado. Por eso en los preparados, según nos dice la autoridad de salud, la fecha de vencimiento no existe, existe la fecha de elaboración. Y un preparado no debe durar en promedio más de 20 días en cuanto a su uso. Entonces hay que decirle al paciente, ¿no? Señor paciente, después de su elaboración, usted tiene 20 días para consumir el preparado. Si al término de esos 20 días le sobra producto, simplemente deséchelo de la mejor manera. Hay que explicarle también cómo se desecha. ¿Cómo determinar la fecha de vencimiento de un preparado magistral si solamente preparas uno? ¿A quién le vas a hacer el análisis? ¿No? Es algo difícil de resolver porque se tiene que hacer por lote. Y en el caso de los preparados, sería con mucha mayor razón porque se hacen manualmente. Entonces tienden a la variación estándar. Lo que hiciste hoy día en la mañana es diferente a lo que hiciste en la tarde. Así hayas usado una fórmula o un procedimiento estándar. Es diferente. Entonces siempre hay rangos de variación, ¿no? Y como repito, no se considera la fecha de vencimiento, sino la fecha de elaboración. Hay otro aspecto también de que los preparados se deben consumir en 24 horas. En cambio, un producto que se fabrica en un laboratorio tiene un tiempo de distribución, un tiempo en el almacén, otro tiempo en la dispensación. Y a pesar de ello, la fecha de vencimiento que se coloca ya no surte efecto si el paciente abre el envase. Ya a partir de ahí tiene 20 días para consumirlo en promedio. Ya no puede guardar lo que sirve hasta el 2026, ya no sirve eso, ¿no? O sea, en el caso de medicamentos hechos en la industria, la fecha de vencimiento solo sirve si no se abre o no se usa el producto. Entonces,
la calidad del preparado magistral no se hace en el producto, sino en todos los aspectos relacionados, ¿no? Por eso, cuando te visita el supervisor es muy estricto. Procedimientos, personal, vestimenta del personal, limpieza del área, ¿no? La forma como lavan los materiales, los equipos, todo eso que está involucrado en la preparación tiene que estar correctamente usado, porque de lo contrario no hay calidad. Entonces, aquí, por eso decía al comienzo que es diferente preparar en la industria farmacéutica que preparar en la oficina farmacéutica. En la oficina farmacéutica la calidad se hace en los aspectos involucrados, no en el producto. En la industria se hace en el producto. En la oficina farmacéutica no se coloca fecha de vencimiento. En la industria sí, porque se hace estudios de estabilidad. Las farmacopeas que se utilizan en el Perú están acá en la ponencia que se las va a enviar la institución, que es LAB, y también las pueden encontrar en el reglamento de productos farmacéuticos y afines. Son la farmacopea americana, la europea, la coreana, la japonesa y la de la Organización Mundial de la Salud. Conservante más adecuado para preparados naturales. Bueno, esto lo vamos a ir viendo, pero como un adelanto, actualmente se tiende a usar conservadores que sean inocuos y que sean muy solubles en el preparado respectivo. Generalmente en los preparados naturales se usa el sorbato de potasio, que es muy soluble en agua. Para el caso, bueno, hay que tener cuidado con los nombres de los preparados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de frotación salicilada, ¿a qué se refiere? ¿A frotación analgésica o frotación queratolítica? Tuvimos un problema en el Hospital Sabogal porque ustedes saben que el queratolítico se hace con ácido salicílico, que no tiene nada que ver con el ácido acetil salicílico. Y nosotros justamente le llamábamos frotación salicilada, ¿no? Entonces eso puede dar lugar a accidentes. Generalmente cuando se habla de la palabra frotación, se refiere a analgesia. Entonces mejor hay que ponerle frotación analgésica. Y sí hay que seguir una farmacopea porque la fórmula se encuentra en la farmacopea americana. Sí, bueno, eso de ponerle fecha de vencimiento a los preparados en realidad es un engaña muchachos, ¿no? Porque a veces hay pacientes que lo exigen, pero nadie les explica que los preparados no llevan porque no se les hace estudio de estabilidad. Entonces, poner fecha de vencimiento es como una burla, ¿no? Porque estamos poniendo un dato falso, un dato errado. Y si yo reviso la normativa, por ningún lado dice fecha de vencimiento. Dice fecha de elaboración, ¿no? Por eso esto le compete a la autoridad. Si la autoridad ubica fecha de vencimiento, va a ir al establecimiento y le va a decir, a ver, tu estudio de estabilidad de este lote y no lo va a tener. Entonces le van a poner una sanción, ¿no? Esto incluso se ponía en el Rebagliati, le ponían fecha de vencimiento, pero la norma no exige fecha de vencimiento y tampoco es imposible de establecerlo. Esto compete también a las mismas direzas, ¿no? A la DIGEMIT. ¿Qué nos dice la norma sobre quiénes pueden trabajar en un laboratorio de preparados? Bueno, tienen que ser profesionales farmacéuticos.
Hay profesionales farmacéuticos universitarios, ahí está el químico farmacéutico, y su asistente es el técnico de farmacia, que es un profesional de mando medio. Ahora, siempre tenemos que velar por nuestro personal y capacitarlo constantemente. Esa es la labor del químico, porque no lo puede hacer todo. Y la confianza en un profesional técnico está en su capacitación y sus conocimientos. Buenas noches, doctora Betty Urquiaga, ¿cómo está? Claro, eso hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, a veces dicen, ¿no? Igual fue en salud, ¿no? Por ejemplo, dijeron, bueno, por la pandemia, ¿para qué hacer que el paciente venga cada 20 días, cada mes? Mejor dale todo su medicamento y que se vaya a su casa y nunca venga por acá, ¿no? Pero eso no es, pues, no es porque el paciente no es profesional de salud, entonces no conoce cómo almacenar medicamentos. Su casa tampoco es un establecimiento farmacéutico. Sabrá Dios cómo almacenará, ¿no? Y algunos, los pocos, comercializan estos medicamentos, ¿no? Por eso llegan al mercado negro. Entonces hay un montón de problemas que ocurren cuando recetan dos, tres productos, 300 tabletas, 500 tabletas. Es algo que va en contra de las buenas prácticas de dispensación. Pero a veces las instituciones lo hacen, dicen para ahorrar horas hombre, para ahorrar, pero eso no es el precio que debe pagar la salud de un paciente, ¿no? Porque de repente va a tomar medicamentos en malas condiciones. Entonces hay que hacerle ver siempre esto al médico, ¿no? Por ejemplo, a veces llega al hospital Sabogal, paciente pediátrico, le recetan 200 papelones de captopril, ¿no? Pero la pobre mamá, ¿qué sabe de almacenamiento? Eso llega a su casa y en el clima húmedo de Lima se malogra, ¿no? Por eso tomamos la decisión, señora, venga cada 15 días, guarde sus productos en un envase con tapa, bien cerrado, en un ambiente fresco y seco. Porque dárselo también para un mes es aumentar las posibilidades de, de que el medicamento se malogre y se convierta más bien en un agente tóxico. Doctor, una consulta. Sí, Cuando los doctores recetan los medicamentos, o sea, recetan pomadas, por ejemplo, dan por 2 meses, 3 meses, un mes, recetan pomadas, 3 potecitos les recetan. Como dice, durante los 3 meses tienen que utilizar esa pomada. sí, O claro, sea, a eso me, a eso, pero como a- usted dice que tiene vencimiento de 20 días, una pomada, o claro, sea, un claro, preparado, a eso entonces me el paciente ya refería. no tiene que utilizarlo, ¿no? No, por eso hay que hacerlo venir cada 20 Si es que días. no lo ha terminado. Por eso, pero si Claro. le recetan tres frascos, o sea, 3 frascos o 3 potecitos, entonces el paciente no lo va a poder terminar en los 20 días los tres. Si le recetan para 3 meses. No, doctora, mire, lo que pasa es que ahí hay que conversar con el médico y Mm. decirle pues de que los preparados solo se elaboran por unidad y que ese paciente va a tener que volver si es que el tratamiento se amplía por 3 meses, ¿no? Claro, porque yo digo, si Porque si 20 no, días demora, se le va a descomponer en su casa y va a usar un producto deteriorado, malogrado, ¿no? que ya no sirve. Que ya no sirve. Entonces los médicos no tienen conocimiento, pues porque si ellos recetan y recetan, no le dicen al paciente que no No, demora, no tiene. en realidad un médico no tiene conocimiento del preparado porque no es su campo, es Ya, nuestro campo. Entonces, por eso hay sí. que acercarse y hablar de la forma respetuosa, ética posible y hacerle ver pues que un preparado
no es lo mismo pues que un medicamento convencional, ¿no? Sino que es algo más delicado. Es así que recetan en los seguros, pues en el seguro recetan Sí, así por meses, 3 sí. meses, 2 Por eso meses, le sí. estaba narrando Ya. que eso incluso se da en pediatría, ¿no? Ujú. Por ejemplo, con los pediatras tuvimos que hablar bastante porque recetaban, por ejemplo, el captopril en jarabe, querían que preparáramos 200 mililitros, ¿no? Y ni siquiera Sí, sí. tenían los recursos para almacenarlo. Ujú. Y al final se hongueaba todito, ¿no? Entonces se Doctor, perdía, se perdían otra consulta. recursos. Sí. Si el medicamento no ha sido utilizado, o sea, por ejemplo, la pomada, una pomada que no ha sido utilizada, no ha sido abierto el frasco también ya no sirve los 20 días si se pasó 20 días, ¿no? Claro, no sirve. Es igual que el Mm, medicamento convencional también. Si usted sí, termina el tratamiento y le sobra medicamento, hay que desecharlo, eso ¿no? ya no sirve, ya se desecha ya. De la mejor manera, hay que capacitar al paciente de la forma como desechar también. Ya, doctor, gracias. Gracias a usted, colega. Bueno, no, repito que no hay prueba de control de calidad para preparados y menos para preparados magistrales, porque el preparado magistral se prepara por unidad, o sea, uno cada vez, ¿no? ¿Y a quién le vas a tomar la prueba si solo preparas uno? No se puede. Lo que se hace es mantener la calidad en los procesos. Estos preparados son no estériles. Entonces, ¿cómo se mantiene la carga microbiana baja? Usando envases limpios, desinfectados, las manos limpias, desinfectadas, usar tu uniforme, trabajar en un área de trabajo limpia y desinfectada, ¿no? O sea, se hace la calidad en los aspectos que participan, no en el producto. Bueno, la farmacopea americana creo que está colgada en internet. Vamos a ver la posibilidad de alcanzarles, ¿no? Bueno, otra fuente de información que puedes usar además de la farmacopea son algunos libros que pueden ser oficiales y también algunos libros elaborados por profesionales, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos vimos en la necesidad de hacer publicaciones referidas a la podología, a, la, a los preparados pediátricos, a los galénicos, magistrales y naturales, porque no había información al respecto. Y una farmacopea es muy costosa. Entonces, por eso fuimos armando información de fuentes fidedignas y primarias. Porque hoy en día, pues, el principal problema que tenemos no es la falta de información, sino el exceso de información. Entonces, tienes que saber seleccionar. Si ustedes se afilian a la Asociación de Farmacia Galénica y Natural, todos los meses les va a llegar libros especializados totalmente gratis, revistas y estudios clínicos sobre preparaciones. Entonces, de ahí pueden formular o pueden servirles como base para tener en su establecimiento como fuente de consulta. Claro, el desarrollo de preparados está dentro de la actividad de farmacia hospitalaria. Bueno, no sé el caso de los formulistas españoles que pongan fecha de vencimiento, lo desconozco, pero habría que ver la situación, ¿no? Porque aquí en nuestro medio, vuelvo a repetir, de que la norma no exige fecha de vencimiento y sería imposible de hacerlo porque la fecha de vencimiento, como vuelvo a recalcar, se hace por lote. Y esto quiere decir que de cada lote tienes que tomar una muestra y hacerle pruebas microbiológicas, pruebas fisicoquímicas que son muy costosas. Entonces, ¿cómo asumes ese costo? El paciente no te lo va a pagar, ¿no? Por ejemplo, una prueba microbiológica te cuesta pues $500 y necesita 10 frascos como muestra en promedio. Entonces, ¿cuánto vas a tener que preparar? Y ni bien has terminado de preparar ese lote, ya vas a preparar otro.
y tienes que hacerle los mismos controles, el mismo gasto. Entonces, ¿quién va a asumir ese gasto? Te va a salir un preparado muy costoso y eso es imposible de comercializar, ¿no? Bueno, un frasco de jarabe luego de abrirlo, ¿cuánto tiempo puede durar? Eso es relativo, depende de varios aspectos. La manipulación del paciente, el contacto con otros medicamentos, el tipo de medio ambiente, el lugar donde lo coloca, etcétera, ¿no? No se puede establecer a ciencia cierta. Pero bueno, lo que sí se sabe es que si un preparado tiene más de 20% de agua, necesita conservante. Y como la mayoría de medicamentos lo tiene, el conservador, entonces eso garantiza eh, su utilización en el caso de un medicamento industrial hasta por 40 días. Bueno, si ustedes tienen interés en esta especialidad de preparados y quieren afiliarse a la Asociación de Farmacia Galénica y Natural, pueden escribirme a mi correo y ahí les doy los documentos donde te explican claramente qué es la asociación, algo de historia de la asociación, a qué se dedica, qué es lo que hace y cuáles son tus beneficios. Y está también el procedimiento de afiliación, ¿no? Entonces, los invito si gustan a ser parte de este grupo de profesionales, no solo peruanos, sino también latinoamericanos y algunos europeos que se han unido a esta iniciativa, que tiene como objetivo enriquecernos y enriquecer a la profesión, porque si nosotros nos empoderamos en esta actividad, va a ser muy difícil que nos desalojen, ¿no? Como ahora pretenden aquellos que se dedican a ser preparados fuera de la ley. Claro, los blisters de medicamentos ya vencidos ya no se utilizan. Hay algunos médicos que te dicen, no, utilízalo, todavía sirven 6 meses más, ¿no? Pero eso es mentira, porque ustedes han estudiado en farmacotecnia la famosa curva para determinar la fecha de vencimiento. Y esa curva nos dice de que cuando un medicamento llega a la mitad de la concentración de principio activo, en ese momento se establece la fecha de vencimiento. Y quiere decir que si tú usas ese medicamento, pueden ocurrir dos cosas. O ya no hay efecto o se produce efecto tóxico. Por ejemplo, la aspirina, cuando llega al 50% de concentración, quiere decir que el 50% restante se ha convertido en un metabolito que se llama eh, el ácido acético. Es por eso que las pastillas de aspirina vencidas huelen a vinagre, ¿no? Entonces, hay que leer mucho acerca de la estabilidad, por qué no se aplica a los preparados. Esto es incluso reconocido por la Organización Mundial de la Salud y repasar pues ese gráfico de determinación de fecha de vencimiento, ¿no? Que nos muestra por qué un medicamento no se debe usar más allá de su fecha de vencimiento. Bueno, si tuvieran más preguntas a lo largo de la semana, pueden hacerla a mi correo. Bueno, la afiliación sí tiene un costo que cubre pues un año de trabajo administrativo, porque la asociación cuenta con una persona que es la que se dedica pues a enviar eh, estos libros, revistas y material de capacitación a cada uno de los afiliados, ¿no? Ese costo es de 100 soles, que es un único pago, que equivale pues a un pago de 8 soles mensuales y te da opción pues a acceder a mucha información y de ponerte en contacto con otros colegas que forman parte de la asociación. Esto no lo hace ninguna asociación porque hay diversas asociaciones, pero ninguna de ellas te capacita ni te envía pues el libros, revistas o estudios cada mes, ¿no? Y es una asociación sin fines de lucro porque, como repito, solo eso sirve para cubrir gastos administrativos. Bueno, en el caso de los insumos sí tienen fecha de vencimiento, ¿no? Se convierten en otra cosa.
ya no se pueden seguir usando porque, como digo, pierden su efectividad, pierden su efectividad. Por eso hay que aplicar las normas FIFO y FEFO. Lo primero que entra, lo primero que usas. Acuérdate que los insumos son tu capital de trabajo y si llegan a la fecha de vencimiento, no solo vas a perder lo que costó, sino lo que hubieras ganado si lo hubieras convertido en preparado, ¿no? O sea, doble pérdida vas a tener. Claro, en esta asociación se considera a los técnicos de farmacia, a los farmacéuticos y a los estudiantes de farmacia, de preferencia, ¿no? Que sean de farmacia, para poder empoderarnos en lo que es esta nuestra actividad principal.